Dios les bendiga, bienvenido a una noche más, a Noche de Testimonios desde Casa de Misericordia en Calley. Esta noche nos acompaña en el set nuestra hermana Yarisa Licea Rosario. Yarisa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy feliz, es un placer, es un privilegio para mí poder estar aquí esta noche con usted, pastor. Amén, amén, qué lindo. Y a mí también, para mí es un Sí, gusto ay, tremendo, enorme sí. tenerte aquí por los vínculos que nos unen, Amén, pero más allá de los vínculos, ¿verdad? Saber el trabajo que hacemos aquí en la casa amén, y que de primera mano tú nos puedes decir qué es lo que hacemos aquí en la casa, pero más allá de eso queremos hablar un poco de ti. amén, Así que esta noche quiero leer un texto que quizás te identifiques con él, ¿verdad? amén. Y los hermanos que nos escuchen y nos vean también se Ujú. identifiquen. Y es el que se encuentra en Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, porque correrá el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Esa palabra es maravillosa. Yes, me encanta. Sí. ¿Qué nos puedes hablar? Quizás que algo que se enlace con esa palabra, pero más allá Ujú. de eso, háblanos de ti, de tu vida. Amén. Esa palabra me gusta mucho, ¿verdad? Me identifico porque yo pues desde mi niñez, ¿verdad? Vengo de una familia creyente, una familia que le sirve al Señor Jesús, ¿verdad? Por parte de mi mamá, mi tía, mis tías, mis abuelos. Y tengo un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Con esa parte de mi familia y desde ahí pues vengo, ¿verdad? Conociendo lo que es la palabra del Señor, vivir en el Señor. Y cuando tenía meses de nacida, sufrí de una alergia muy fuerte en mi piel, una alergia que era alérgica al sirope de maíz, cosa que mi mamá, mis padres no sabían. Y mi mamá me contaba, ¿verdad? Que ella me llevaba a los médicos, a los especialistas, a diferentes lugares, me hacían pruebas, exámenes de todo, y la alergia seguía en mi cuerpo. Y no es hasta que una de mis tías le dice un día a mi mamá, mira, lleva a la nena el domingo a la iglesia para que le oren, porque yo creo que el Señor la puede sanar. Amén. Y mi mamá, en medio de su desespero, ¿verdad? Dice, pues sí, la vamos a llevar. Y ella me testificaba, ¿verdad? Me contaba a toda mi familia que ella me llevó a la iglesia. Inmediatamente el Señor hizo el milagro en mi vida. Y Ay, qué entonces lindo. luego en la casa, mi mamá, ¿verdad? Decía, ay, Dios mío, ¿será verdad? Y entonces ella hacía la prueba dándome la leche, la comidita que siempre me daba y veía que yo seguía bien. Y ese, ¿verdad? Fue un milagro que Dios hizo en mi vida que me marcó para el resto de mi vida. Y es un testimonio que me sustentó el resto de mi vida. Que aunque en ese momento yo era una bebé, que yo no puedo decir, ¿verdad? Hoy Ujú, día yo sentí esto, yo vi esto porque era una bebé, ujú. pero el escuchar ese testimonio me sostuvo en mis momentos quizás más vulnerables Amén. mientras iba creciendo. Y por eso esa palabra me gusta, ¿verdad? Porque veo cómo esa palabra de Dios, aunque quizás tardó un poco en mí, que mi mamá, mi papá me vieran sirviendo al Señor de lleno, pero se cumplió, porque Amén. fui marcada por el Señor, ¿verdad? Desde la niñez, desde ese momento. Dijiste algo que es sorprendente y es que eso hoy tú lo testificas porque fue un testimonio que te contaron. O sea, no es Exactamente. algo que tú puedes decir, yo sentí. Ajá, O no. sea, que el milagro es algo que no se siente, Amén. sino que se ve. Se ve. Se Ese es ve el la milagro del Señor. transformación. Que te puedan ver y digan, verdaderamente es un milagro, porque ya lo que Sí, estaba no está. exactamente. La enfermedad que estaba en este cuerpo Ujú. ya no está en ese cuerpo. Amén. Así mismo Y es. la ciencia puede certificar, mira, Ujú. ya no está ahí. Así mismo es. Y de por vida. Y de por Que vida. ese es el mayor sello, porque, ¿verdad? Cuando mi mamá me dice, yo le pregunto un día y le digo, pero, ma, ¿a qué yo era alérgica? ¿Qué me causó eso? Y cuando me dice, pues al sirope de maíz, yo le digo, pero es que yo como maíz y no Ujú. me hace daño. Y ella me decía, pues porque Dios te sanó. Sí, amén, gloria a Dios. Qué lindo Aleluya. ese testimonio. Sí. Y, ¿verdad? Y sabiendo que tu familia es Ujú. una gente de fe, yo Amén. entiendo que
Por eso es que es importante cuando hablamos de esas cadenas de oración, Amén. ese ciclo de oración en la familia, Ujú. ¿verdad? Y le podemos testificar a la gente, mira, estoy Sí. orando por ti. Ah, pues algo pasó, Ujú. algo pasó. Y hoy Sí. tú lo puedes testificar a base de un testimonio que Amén. escuchaste. Alguien Sí. que fue el que vio que el milagro ocurrió. O Ujú. sea, Sí. es como el milagro cuando Cristo resucita, que Ujú. se revela a más de 500 personas Exacto. y esas 500 personas comienzan a testificar, lo vi. Ujú. Es que yo lo vi. Es que yo lo vi, exacto, yo lo Sí, vi. así mismo. Que el- Todavía hoy día, ¿verdad? Mi hermana, a veces suceden cosas, mi hermana mayor, y me lo cuenta, se acuerda y me dice, así tú estabas, porque yo no me podía ver. Ujú, Yo en ese tiempo, ¿verdad? No tengo un álbum de fotos donde yo pueda exacto. verme. Y como ella me vio y me dice, así tú estabas. Ujú. ¿Verdad? Me hace ver como que, mira de donde Dios te salvó. Aleluya. Con un Ah, propósito eterno, amén. con un propósito eterno. De verdad que sí. Yo, yo no me cabe la menor duda de que es con un propósito eterno. Ujú, Háblanos un poco más de ti, ya esa fue la niñez, ujú. pasa la niñez, comienza la adolescencia, cuéntanos de ti. Sí, pues entonces ahí, ¿verdad? Comienza la adolescencia, comienza la etapa más difícil, como yo digo, ¿verdad? Del ser humano, porque no tenemos una identidad clara, Ujú, tenemos tantas emociones en nuestro ser, ¿verdad? Encontradas, porque pues estamos creciendo, cambiando. Y entonces, pues obviamente llega esa etapa de rebeldía, ajá, de ya no quiero entonces ir a la iglesia, porque entonces para ese entonces, pues mi mamá no se congregaba ujú, como tal, sino pues que visitaba la iglesia. Mi papá no le servía al Señor. ajá, Y entonces, pues llegó a mí ese desánimo y ese decir como que, pues, ¿para qué seguir entonces? Y le dije a mi mamá, no quiero saber más de la iglesia, no quiero, no volvamos. Y entonces ahí pues comienzo a vivir esa etapa, ¿verdad? Tan difícil y tan crucial, yo diría, en el ser humano, que es la adolescencia hacia la juventud, pero ujú, sin Cristo. exacto. Sin Cristo, pero con una semilla sembrada Ujú, y con un conocimiento sembrado. O sea, que cada vez que yo tomaba una mala decisión, yo sabía que estaba haciéndolo mal, ujú, porque eso estaba ya sembrado en mí. Y yo digo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo siempre me guardó ujú, y me hacía sentir cuando estaba haciéndolo mal. ajá, Y entonces, pues, así crecí en esa etapa de la adolescencia y llegó un momento en que ya dije, ya no puedo más. Em, Estoy tomando muchas malas decisiones. Yo sé que la vida no es así. Yo sé ujú, que esto no es lo correcto. Yo sé lo que me espera si sigo tomando estas malas decisiones. Pero obviamente, ¿verdad? El enemigo no te va a soltar tan no. fácilmente. Y fue una lucha bien difícil. Lucha de conciencia. Exacto, lucha de conciencia, de tomar entonces esa decisión de hacer un cambio en tu vida cuando estás, ¿verdad? En esa presión, como digo, de la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Que hoy día pues tengo un hijo adolescente, ya Ujú, joven, y siempre recuerdo mis experiencias vividas para entonces ayudarlo a él. amén, Porque amén. digo, Dios mío, yo sé lo que yo viví, yo sé cuánto sufrí, y se lo digo a él, le digo, no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Ujú, Y trato, ¿verdad?, de encaminarlo lo mejor que pueda, según el Señor me vaya ayudando. Y entonces uno está en medio de esa presión de grupo, como dicen hoy día, ajá, entre las amistades, las costumbres, ya tus gustos, porque ya entonces has tomado unas decisiones de que esto es lo que te gusta. ujú, Y ese temor, en cierto modo, ese miedo de ¿qué van a decir? ujú, Es que si cambio, ¿qué van a decir? sí, Es que si cambio, van a seguir siendo mis amigos. ujú, Pero más sin embargo, eh, yo estando en esa condición, le testificaba a los que eran mis amigos ujú, que estaban en un peor estado que yo, y ellos me decían sus problemas, y entonces ahí venía yo y le decía, pero confía en el Señor, vamos a orar, busca de Dios como si yo estuviera ahí. sí, sí, O sea, era algo que hoy día yo lo pienso y me río porque yo digo, Señor, es que tú eres único, sí, amén. de verdad que el Señor hace como quiere. Y así fue esa etapa de mi adolescencia. Es como tratar de ponerle una camisa blanca a alguien cuando la de nosotros está sucia. Exacto. Entonces, Pero yo le doy gracias a Dios porque ellos me escuchaban, sí, a no, pesar de todo. por el gran propósito que tenía Dios en tu vida, desde Amén. pequeña te sana, te Ujú. marca con un milagro extraordinario
Y Él no va a dejar que ese milagro se pierda. Amén, amén. Él no va a dejar que... Es lo que yo siempre digo. El Ujú. milagro que Dios hace no se va a perder. Aunque Amén, tomemos malas definitivo. decisiones, las decisiones, va a llegar el momento que vamos a enfrentarnos a nuestro peor Ujú, miedo. ujú, Nuestro peor miedo. Pero entonces, dentro de esa juventud, tú tomas un montón de malas decisiones ujú. y luego recapacitas cuando ocurre eso. Eso ocurre en un momento dado, yo tenía 17 años y ya el Señor, yo digo que venía, ¿verdad? Haciéndome ese llamado, de alguna manera llamaba mi atención. Ya yo estaba en escuela superior, mis amistades habían cambiado y tenía una amiga que también estaba apartada, pero también tenía, ¿verdad?, ese conocimiento y ella me decía, amiga, tenemos que buscar de Dios, estamos mal. Sí. Y yo le decía, sí, yo lo sé, pero yo pues estaba como que pues está bien algún día. No fue hasta esa noche que tengo este sueño donde Dios me muestra lo que me esperaba si yo seguía teniendo la vida que estaba llevando. Me muestra así una película de mi vida, lo que me esperaba y lo que me esperaba era la muerte de mala manera. Y el Señor me dice en el sueño, eso es lo que el enemigo tiene preparado para ti. Y tú sabes lo que yo tengo preparado para ti. Aleluya, amén. Así que es tiempo de que tú decidas. Y yo me levanté, me desperté y yo comencé a llorar porque yo decía, Dios mío, perdóname. Perdóname porque sé que estoy mal y me estás llamando. Entonces, en medio de ese desespero, ¿verdad? Me tiré de rodillas, le pedí perdón al Señor, lloré y salgo y le digo a mi mamá pensó que yo estaba loca porque yo salgo llorando y le digo, May, necesito buscar una iglesia, yo quiero servirle a Dios. Ujú. Como yo estaba, ¿verdad? No estaba sirviendo al Señor, mi mamá me mira como que me hace, ajá, está bien. Como que, ajá, Sí, ok. una vez más. Y yo le digo, May, es en serio, acabo de tener una experiencia con Dios, me está llamando y tengo que buscar un lugar donde congregarme. Ujú. Y ahí entonces comienzo, ¿verdad?, a pedirle al Señor que me llevara al lugar donde Él sabía que ahí Él podía tratar y trabajar conmigo. Ujú. Que Él mejor que nadie me conocía, Ujú. sabía, ¿verdad?, mis virtudes, mis defectos, mis Sí, dolores, mis amén. alegrías, mi gusto, que yo digo, ¿verdad? A veces no decimos, no, es que me gusta eso, pero no, yo le dije a sí mismo, Señor, tú sabes mi gusto, tú sabes cómo yo soy. Llévame al lugar donde yo pueda conocerte y pueda servirte. Y entonces ahí el Señor entonces me lleva, ¿verdad? Hasta la iglesia allá en Sidra, donde logro entonces reconciliarme con el Señor, entregarle mi vida al Señor, que para ese entonces tú y mi hermana se habían comenzado a congregar allá, ya llevaban Amén. un tiempo y entonces te pido, ¿verdad?, de favor que me llevaras allá. Sí, Y ahí recuerdo. entonces comienzo a servirle al Señor desde los 17 años. Amén. Sí, recuerdo que viajaste mucho tiempo conmigo. Sí, 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 amén. De verdad, fueron unos tiempos maravillosos hermoso, de hermoso. crecimiento allí en aquella Ujú. iglesia en el campo. Ay, sí, Allí crecimos, allí crecimos, allí crecimos. conociendo al Eh, Señor. Cuéntame un poco más acerca de, ok, haces una transición, de momento ya, ¿verdad? Tu vida termina, tu vida, ¿verdad? Ujú, En crecimiento o en formación, termina en Mahanaim y tomas una decisión de irte a Iglesia Cristiana Logos en Cagua. ujú, Ahí exacto, tu papá y tu mamá te acompañan y ahí entonces, sí. ahí es donde tu papá se convierte. Exacto. Llega ese momento, ¿verdad? Por alguna razón, salgo de allá de Mahanaim en Sidra con mucho dolor porque no quería salir, pero sabía que era Dios el que estaba, ¿verdad?, moviéndome del lugar. Ujú. Y pues nuevamente le digo, Señor, llévame a un lugar seguro, a un lugar donde tú estés, donde me puedan recibir como estoy y yo pueda seguir, ¿verdad?, sirviéndote. Y en ese momento, aunque quizás yo no entendía el porqué de todo lo que estaba ocurriendo, pero estaba así segura de que Dios estaba en control de todo. Amén. Llego entonces a ese lugar y allí el Señor me marca con una palabra, ¿verdad?, hermosa, porque el hermano Abnel me recibe con un abrazo y me dice, hija, esta es tu casa, bienvenida. Amén. Y son palabras que marcan a uno Ujú. porque es lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Sí, porque te da identidad. Exacto. Y ahí entonces pues llego y digo, bueno, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras y haz como tú quieras hacer. Para ese tiempo mi papá no conocía al Señor, Amén.
Mi mamá no se congregaba tampoco, pero, ¿verdad? Siempre tuvo su fe puesta en el Señor. Y yo pues comienzo a testificarles del lugar. Mira que estoy en este lugar, mira que Dios hizo esto, lo oculto, glorioso, la palabra gloriosa. Y mi mamá entonces empieza a tener como esa curiosidad, como que yo quiero estar ahí. Y viene un día mi mamá y me dice, Yari, invita a tu papá. Y yo me quedé así. Y yo, papay, pero si Pai no quiere saber del evangelio, no quiere Ujú, saber así de es. nada. Y oré y yo dije, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y me acerco a mi papá y le hago la invitación. Y él se queda callado y de momento me dice, ¿a qué hora es? Y yo me Ujú. quedé paralizada. Yo dije, Dios mío, no puede ser. Amén. Cuando le digo, pues es a tal hora. Está bien. Y yo dije, mira a mi mamá así. Yo le dije, dijo que sí. Y yo, gracias, Señor. Y ahí, en ese mismo día, ese domingo, cuando mi papá va a ese lugar, le entrega su vida a Cristo Amén. en medio de la adoración, ¿verdad? Dios lo impacta y él cae de rodillas llorando y desde ese momento mi papá comienza a servirle al Señor, mi mamá también comienza a congregarse y hasta el sol de hoy. ¿Y cómo Ha llegaste sido la aquí? gloria de Dios. ¿Y cómo llegaste aquí? Entonces, esa congregación, ese templo está en Cagua. Ujú. En ese tiempo yo entonces iba con mi papá, ¿verdad? Y mi hermana mayor que me acompañaba. Entonces allí yo quedo embarazada de mi primer hijo, Jaden, Will Jaden. Entonces yo digo, Señor, llega el momento en que yo digo, Señor, es un poco lejos para yo viajar sola con Ujú. mi nene. Porque mis papás iban, pero iban los domingos porque tenían, ¿verdad? Un poquito de temor viajar en la noche y demás por la distancia. Pero yo quería ir a todos los cultos. Y entonces comienzo con esa preocupación y yo digo, pero ¿y qué me pasa? Porque si estaba todo bien. Ujú. Pues nada, comienzo a orar y digo, bueno, Señor, pues provéeme entonces un lugar más cerca donde yo me pueda congregar con mi hijo y que mis padres también, Ujú. porque tampoco quería que ellos se dejaran de congregar en la semana. Y llega un día en que tú llegas allí a donde vivimos Ujú. y te digo, mira, tengo una petición de oración. Y tú me dices, pues sí, dime. Y yo, pues para que me ayudes a orar, le estoy pidiendo al Señor que provea un lugar en Calle donde yo me pueda congregar. Y yo me acuerdo que tú me miraste así con cara de sorprendido y me dices, pues ¿sabes qué? Prepárate que el lugar pronto va a estar. Y yo, Sí. amén, amén, yo lo creo. Y cuando tú me dices, es que el Señor me está llamando a pastorear y a abrir obra en Sí. Calle. Y entonces fui yo la de la cara sorprendida Sí, porque no sabía lo que Dios estaba haciendo contigo. claro. Y ahí yo dije, no, pues ahora sí que vamos a orar los dos porque yo Ujú. quiero que eso pase. Y ahí es como entonces llego a Casa de Misericordia. Cuando entonces Dios te lleva a abrir Ujú. obra, ¿verdad? Eh, Cuando tú me dices eso, pues inmediatamente yo le testifico al pastor de Ujú. Cagua, ¿verdad? Que era mi pastor en ese momento. Digo, mira, está pasando esto para que me ayudes Sí. a orar porque cuando eso pase, Ujú. voy a estar allá Voy con a mi hacer una transición, familia. claro, sí. Y él se puso bien contento. Ujú. Me dijo, vamos a orar, vamos a orar. Y entonces llega el momento en que se abren las puertas de Casa de Misericordia y allí estuvimos, llegamos todos, yo con mi nene Sí, ya de 2 añitos. O sea que pues tomó tiempo, como dice la palabra. sí, tomó Ya tiempo. Jaden tenía entonces 2 añitos, Ujú. mis padres le servían al Señor y ya entonces ahí pudimos hacer la transición para Casa de Y Misericordia. cuando dices tú llegaste a casa, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Sí, ¿verdad? Porque antes de ser mi pastor, Ajá. eres mi cuñado y eres mi Amén, hermano. amén, amén, amén. Y Sí, vivimos, vivimos es un poquito de cerca. detalle para los hermanos que nos Exacto. escuchan y dicen, pero y es que ¿Cómo que llegó a casa? lo visita, sí, exacto. Exacto. Vivimos, ¿verdad? Cerca, en el mismo sector. Claro, Y claro. cuando llegas a tu casa, pasas por mi casa y pues nos Sí, saludamos y sí. demás. Y ahí es que entonces sucede esa conversación. Muy Estamos bien. allí en nuestros hogares Ujú. y yo te presento esa petición y tú me cuentas entonces lo que Dios está haciendo. Amén, amén. Ahí llega la hermana Ibe con su nena. Sí, Ahí llega toda la llegamos toda la familia. La familia familia. comienza a congregarse conmigo acá en Calle. O sea, abren obra conmigo. Sí, Yo no puedo exacto. decir que la abrimos solo, sino que Ujú. toda la familia respondió al llamado y eso fue lindo. Sí, Eso fue un sí. inicio muy maravilloso. Mis papás se pusieron bien Sí, contentos y dijeron lo mismo, sí, vamos a estar allí con ellos. sí, Fue un tiempo muy hermoso porque, ¿verdad? Es como yo siempre le digo a todo el mundo, esto es una petición contestada más, contestada. ¿verdad? Un milagro más, si se pudiera decir así, Ujú. de cuando le hacemos esas peticiones al Señor y a veces pensamos de que Dios no me escucha, pero sí, 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 sí. sí.
¿Y cómo te has sentido a través de los años aquí en Casa de Misericordia? Ujú. Ay, yo me he sentido. Yo Amén. amo este lugar. Aquí he aprendido tanto, he conocido tanta gente, hemos tenido tantas experiencias lindas, hermosas. También, ¿verdad? Como le digo a muchas personas que me preguntan y me dicen, pero ¿y cómo tú puedes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Porque Ujú. es tu cuñado, es tu hermana, la esposa del pastor. Y digo, bueno, pues amén, yo me siento feliz. Sí. No ha sido, ¿verdad? Color de rosa en el sentido de que, como también le digo a las personas, ¿verdad? La familia, ser parte de la familia pastoral, Ujú. yo me siento parte de la familia Sí, pastoral. amén. Eres. No es fácil, Ujú. ¿verdad? Porque el llamado pastoral es dolido, es sufrido, pasan muchas experiencias que duelen. Ujú. Y uno, pues como parte, ¿verdad? De la familia, pues también uno tiene que estar ahí. Estoy aquí, estamos Sí, aquí, sí. no están solos, vamos a seguir, no pasa Sí, que lo que nada. nos duele a nosotros también a ti te duele. Exacto, claro que sí, claro que sí. Pero aquí mis hijos han crecido, el más pequeño ama este lugar Sí. también, el grande también, o Ujú. sea, que Dios ha sido bueno, Dios ha sido más que Algún día, bueno. si Adiel me permite, yo quiero entrevistarlo, Pues si pues tú supieras que él quería estar aquí hoy, hoy. y yo le dije, no, tienes que ser tú con tío pastor. Sí, sí. Pues mira, yo creo que yo voy a entrevistarlo. Esa va a ser una Sí, entrevista fugaz exacto. y vamos a hablar de un montón de cosas que él Sí, sabe y que le agradan y que a mí también me agradan en las sí, conversaciones que tengo con él. sí. Eh, ¿En cuántos ministerios has estado en la casa? ¿En cuál no he estado? Precisamente los otros días le testificaba a una persona, le estaba compartiendo una palabra y le digo, de momento me salió así, yo le digo, mira, yo he trabajado con jóvenes, he trabajado con mujeres, y después le dije, nada, yo lo que quiero que sepas es que cuentas conmigo. Y ella se echó, porque Sí, ella se quedó como que, ok, dijo, sí, está bien, vamos a dejarlo ahí, cuentas conmigo. sí, Porque amén. realmente, ¿verdad? Cuando empezamos, empecé a cargo de los jóvenes, cuando Ujú. comenzaron a llegar los jóvenes a la casa. Luego entonces estamos en el Ministerio de Danza, Fuiste la líder del la ministerio de líder del danza. Ministerio de Danza, ¿verdad? Cuando también seguía la casa Ujú. creciendo, ya las danzas estaban porque Génesis danzaba y amaba hacerlo. Ujú. Luego entonces el Señor me mueve al Ministerio de Adoración Amén. en el coro y entonces de ahí el Señor me saca con Adiel en la barriga Ujú. y me mueve entonces al Ministerio de Niños, he estado Ujú. en el Ministerio de Servidores, Sí, amén. en todo, Sí. en Y, todo lo y que Dios me actualmente eres la necesite. líder de niños. Exacto, actualmente Qué, estamos con el Ministerio de Niños, sí, qué pero lindo. Y de verdad que realmente, haces un trabajo, yo te felicito. ay, amén, Sabes que gracias. haces mi carga más liviana. Amén. Sí, y me gusta porque si podemos testificar un poco de Ujú, eso, que quizás en otra ocasión podamos testificarlo, ujú. nunca perdiste la esperanza cuando teníamos más que dos niños. Ay, Tú sí. dijiste, no, pastor, yo voy a seguir porque yo creo que van a venir niños. Amén, Y sí. hoy día tenemos una cantidad de niños Sí. ¿verdad? Que a veces, Fieles, fieles. y que a veces tenemos que separarlo. Mira, hay que Sí. ponerlo en ese cuarto porque de verdad que son revolucionarios. Esa generación que Sí. se va a levantar va a ser Es tremendo, son lo, tremendos, lo bueno, especiales. lo bueno es que ya yo no voy a estar pastoreándolo, Sí. hablando de manera No, de no, no, retiro, no. ¿no? Exacto. Pero doy gracias a Dios por tu vida. Amén. Mirando a la cámara, hermana Yari, ¿qué le podrías decir a la gente que está buscando un lugar donde congregarse Ujú, y que pueda sentirse identificado con el testimonio tuyo ujú. y con las experiencias que tú has tenido? ¿Qué le podrías decir mirando allí a la cámara? Amén. ¿Qué te puedo decir? Sabes cuando Dios te está haciendo el llamado, porque verdad, lo hacemos, a volver a Él, a volver a su casa. En la casa de nuestro Padre hay un espacio para ti, como Amén. cantamos Como aquí cantamos. cuando llega la visita. Esta es tu casa, ¿verdad? Si no tienes un lugar donde congregarte, si estás cerca del área, te invitamos a que vengas. Es una familia imperfecta adorando a un Dios perfecto. Amén. No podemos buscar lugares perfectos, ¿verdad? Porque somos humanos, pero lo lindo es que Dios se glorifica en medio de su pueblo. Así que no lo dudes, no esperes más, no dejes pasar más tiempo y ven a disfrutar y adorar con nosotros. Amén. Gracias por estar con Amén. nosotros. Adicional, un dato pequeño. Tienes una librería.
Amén, sí. ¿Puedes anunciarlo un momento Amén. para aquel que esté buscando algunos artículos Sí. de librería y quiera tomarse un café en una Amén. zona agradable? Ujú. Háblanos un poquito de eso y ya con eso terminamos. Sí, la librería está aquí en los previos, ¿verdad? Del templo de Casa de Misericordia. Es un lugar especial que Dios también ha preparado para todos ustedes, que ha separado con un propósito, más que, ¿verdad? Yo le digo a todo el mundo, más que venderte cualquier Sí, cosa, lo que queremos es que seas ministrado por el Señor yes, en ese yes. lugar y que puedas encontrar lo que estás buscando, la palabra que necesitas, el recurso que necesitas. Estamos aquí y se pueden comunicar al 787-207-5221 en confianza y ahí le vamos a estar recibiendo y atendiendo con mucho amor. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias, hermana Yari. Así lo escucharon. Otro testimonio más impactante, ¿verdad? De cómo la toma de decisiones y cómo los momentos de nuestra vida, en nuestra niñez, testificaba, ¿verdad? Que ella fue sanada. Ella no lo puede decir que sintió, pero sí puede decir lo que sus padres le transmitieron. Cruza su adolescencia, su juventud, ¿verdad? Y es cuando decide entonces, después de haber tomado muchas malas decisiones, que tal vez a ti te está ocurriendo lo mismo, y muchas malas decisiones, lo que le llevó fue al pensamiento de lo que Dios le había hablado. Yo te separé para algo, quiero hacerte bien. Esta noche el Señor quiere hacerte bien. Date la oportunidad. Te estamos esperando aquí en Casa de Misericordia. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo y nos veremos en la próxima.